buenas tardes. A 6 de junio de 2023, pues estamos en un momento fisiológico en que entre cuajado y endurecimiento del hueso, según la finca, según lo tempranas que sean, y os voy a hablar de cuáles son los nutrientes a aplicar foliarmente más convenientes en esta fecha. O sea, estamos entre el fósforo y el potasio. ¿Por qué? Porque normalmente el potasio es el nutriente que veo yo que se suele recomendar más en este tratamiento de cuajado y os voy pues, a desmontar la teoría, por así decirlo, con mi trabajo de ordenador, de análisis foliares que llevo todos estos años desarrollando. Bien, pues como veis, esta fotografía sería la que recoge más o menos cómo está el olivar ahora, una zona más adelantada, casi endureciendo el hueso, y otras terminando de florecer, pero bueno, se da el tratamiento pues, cuando la aceituna está tamaño grano de pimienta, guisante aproximadamente, para ayudar al cuajado. Como vemos en esta fecha, el olivo ha desarrollado ya prácticamente todo el brote vegetativo, ¿lo veis? Todo el brote vegetativo está prácticamente desarrollado. Vosotros sabéis que ante cosechas media altas ya el brote crece poco más a lo largo de la primavera, el verano y el otoño. La aceituna, pues la ha cuajado casi toda. Ya lo que quedaría sería que el olivo descartara, o sea, tirar aceituna al suelo según se vea capaz. Y el resto de estructura del árbol, pues la raíz ya crece poco más, las varetas son lo que puede crecer, pero bueno, de aquí en adelante casi toda la biomasa que va a producir el olivo va a ser desarrollo de la fruta. Pues entonces vamos a ver en estos momentos cuál es el perfil de nutrientes que más necesita. Si nosotros cogemos, digamos, a lo largo del año y analizamos distintas estructuras del olivo, pues vemos que donde más concentración de fósforo hay son en las estructuras jóvenes en desarrollo. Por ejemplo, en la hoja en desarrollo, en el brote de desarrollo, la inflorescencia de desarrollo, pero donde más destaca el fósforo sería en la semilla. Vamos, que esto es universal a todas las plantas. En la semilla donde más concentración de fósforo encontramos, pues por temas fisiológicos. El olivo, hasta endurecimiento del hueso, hasta julio, lo que está desarrollando la aceituna prácticamente es nada más que la semilla. Pulpa y desarrolla muy poquita, la pulpa la desarrolla en la otoñada. Pues entonces, si el olivo está desarrollando ahora prácticamente nada más que el hueso, y el hueso es lo que más concentración relativa de fósforo tiene, pues sería lógico pensar que el fósforo es el nutriente más correlacionado con el cuajado, o sea, con la aceituna que realmente lleva el olivo hasta cosecha. Y en cambio el potasio, pues no lo encontramos no solo en el olivo, sino en el olivo donde más concentración hay sería en la pulpa de la aceituna madura y sobre todo de variedades altas en rendimiento graso. Pues entonces esto nos indica que cuando más potasio tiene que haber en el brote, pues sería alrededor de maduración de cosecha, pues en otoño, invierno y comienzo de primavera. Por eso no tiene mucho sentido que ahora en esta fecha pensemos que el potasio es el nutriente más importante. De hecho, en olivares o en olivos, mejor dicho, con cosecha media o baja, podemos estar en estos momentos casi en el momento en el que tiene el potasio más alto en hoja de todo el año. Así que fijaros la incongruencia de meterle potasio en hoja ahora mismo. Fincas que tienen una carga alta, pues sí puede ser interesante ir metiendo potasio en hoja para hacer reserva. Bueno, esto lo voy a enseñar, digamos, con gráficos y demás. Yo llevo pues, desde 2010 cogiendo análisis de hoja, tanto en verano como en invierno. Pues tengo ya mis programitas, pues viendo la fluctuación de nutrientes en hoja que hay de verano a invierno, viendo la bibliografía, viendo lo que va en campo, pues me he hecho yo, digamos, mis programitas y mis textos. Esto lo utilizo yo en los cursos de formación cuando me contratan y claro, en las fincas que me contratan también para el asesoramiento, pues yo estos conocimientos los desarrollo. Tampoco hace falta estar contándolo. Aquí os lo muestro pues para que veáis más o menos cómo trabajo. Pues bien, vemos por ejemplo en un año on sería año que prevemos cosecha alta, cómo el fósforo se absorbe por la raíz principalmente entre febrero y julio, pero de forma moderada, no de forma alta. Y no hay prácticamente absorción de la raíz en enero, o sea, y en verano, otoño e invierno, o sea, prácticamente en primavera es cuando hay absorción. Yo me encuentro que el fósforo en hoja te lo encuentras independientemente de la variedad, que también hay diferencias, te lo encuentras estadísticamente bien o alto en suelos altos en materia orgánica por un lado y suelos que no son muy ricos ni en hierro, ni en carbonato cálcico, ni en arcilla y son ricos en limo, en la fracción limo. O sea, en la fracción limo es donde suele estar casi todo el fósforo. Por eso, suelos fluvisoles, o sea, suelos aluviales, suelos de vega,
que no tengan ni mucho hierro, ni mucho calcio, ni mucha arcilla, es donde no solemos encontrar niveles en hoja de fósforo adecuados. En la inmensa mayoría de suelos no encontramos niveles de fósforo en hoja bajos. Deficiente, o sea, en carencia, no es frecuente, pero por debajo del óptimo es lo más habitual. Por lo tanto, estadísticamente hablando, yo considero que el fósforo se absorbe, pero de forma moderada, no de una forma alta. Vale. Consumo en brote, o sea, ¿cuándo están consumiendo los brotes más fósforo? Pues la temporada que más consume sería entre marzo y junio, o sea, entre brotación y cuajado sobre todo. Es cuando nos encontramos que el brote consume más fósforo. Para desarrollar, pues, desarrollar la inflorescencia, desarrollar los brotes y desarrollar o sea, lo que es la semilla y el hueso. Ya en julio vemos que ya el consumo decrece y en otoño pues es muy muy bajo. No hay apenas consumo, digamos, en el engorde final de la aceituna, en la maduración, o sea, se consume muy poco fósforo. Entonces podemos considerar que la fluctuación en hoja, o sea, que sería el resultante de sumar el consumo en brote y la absorción por la raíz, pues hay un descenso entre marzo y junio principalmente. Entre marzo y junio principalmente, o sea, en brote se consume más de lo que llega. Pues entonces en esta fecha es cuando, digamos, podemos tener riesgo de que temporalmente y localizadamente existan deficiencias de fósforo, porque cuando nosotros aportamos nutrientes, o sea, por un lado, claro, si el nutriente es limitante en la planta, o sea, porque en el análisis de hoja no lo ha determinado, toda la fisiología de la planta va mal y cuando aportamos ese nutriente, pues la fisiología de la planta mejora. Pero luego aparte, esto no lo recoge mucho la bibliografía española, pero es así. Si en un proceso fisiológico clave, o sea, por ejemplo, el cuajado, aunque los niveles foliares sean adecuados, si tú en esos momentos aportas un nutriente, o sea, foliarmente, digamos, sería como una inyección en vena, ese proceso fisiológico lo acelera, o sea, lo favorece. Por lo tanto, si yo, este proceso, por ejemplo, de cuajado en esta fecha, si yo aplico foliarmente fósforo, a pesar de que, digamos, hombre, siempre que sean moderados los niveles, ¿no? Si son altísimos en exceso, ¿no? Pues estoy ayudando digamos, a eso, a que el cuajado mejore todavía más. Esto sería una situación teórica de olivo con carga alta en el año off. Lo pongo en grafiquito, se ve mejor. Digamos, año de cosecha alta. Este gráfico me indica cuándo es más interesante meter fósforo por hoja, que sería entre marzo y junio, sobre todo. En año de cosecha baja me sale similar, ¿por qué? Porque en floración, aunque tenga poco consumo, va a haber poca flor, pues me interesa hacer esa trampa de meter mucho fósforo para la poquita flor que haya que me cuaje más. Pues digamos, esto sería para el fósforo, digamos, y haciendo una media, esto sería una cosecha media, que digamos sería lo más frecuente, pues eso, entre febrero y junio es cuando tengo que meter más fósforo en hoja. Y en cambio, los meses que menos tengo que meter, pues sería septiembre, octubre, noviembre, la otoñal. Vale, esto sería para el fósforo, para el potasio que tengo aquí también. Ya todo esto lo tengo pues, para cada nutriente. El potasio me lo encuentro en hoja alto, sobre todo lo que veo que más repercute es la caliza activa. O sea, porque donde hay mucho calcio, digamos, asimilable, en suelo, el potasio, como químicamente asimilar, la raíz le cuesta, por así decirlo, discernir lo que es una molécula de calcio, o sea, un catión de calcio y un catión de potasio, y donde hay mucho calcio, o sea, mucha caliza activa, es donde estadísticamente nos encontramos los niveles más bajos de potasio. Y también suelos de textura gruesa, o sea, grava, ácidos, muy lavados, o sea, suelos que son gravas, que son guijarros y están muy lavados. Eso pues depende del material geológico y demás. Eso sería donde nos encontramos niveles peores de fósforo. Y donde o sea, de potasio, perdón. ¿Y dónde nos encontramos niveles más altos de potasio? Pues en suelos francos, arcillosos, profundos, es donde me suelo encontrar niveles más altos de potasio, estadísticamente hablando. Pero vamos, depende mucho. Se absorbe por la raíz en primavera, en otoño también absorbe algo. Esto en secano, hablamos en secano, en regadío sería diferente. Consumo en brote, vemos que entre marzo y agosto es moderado, pero en cambio en una cosecha alta, mientras que esté la aceituna prendida a partir de enero, a partir de septiembre es muy alto. Por lo tanto, el consumo, o sea, los niveles de potasio en hojas, o sea, a finales de invierno, primavera, hasta el principio de verano son estables en un año de cosecha alta, pero empiezan a bajar en picado a partir de finales de verano.
Esto en el gráfico, pues lo vemos aquí, ¿ves? Digamos, este gráfico me indica a mí cuándo tengo que meter potasio en hoja. Pues sobre todo, en un año de cosecha alta, los últimos meses del año. En un año de cosecha, en un año de cosecha baja, en cambio, tengo que meter sobre todo potasio los primeros meses del año, porque todavía estoy arrastrando la, eh, los niveles bajos de las extracciones de la cosecha anterior. Y en cambio, pues lo que resta de año, los niveles, o sea, en la planta lo que hace es acumular potasio, porque la demanda es inferior al consumo. Por lo tanto, en años de cosecha baja, pues no me interesa a partir de floración pues meter prácticamente potasio. Considerando una cosecha media, pues esto es lo que podría ocurrir. Que digamos, mmm, necesitamos meter potasio en la otoñal, pero también a primeros de año. Esto, digamos, sería media. Y enseño, por ejemplo, ya después de esto, unas fotillos que tengo yo aquí, vamos a ver que vaya cerrando. Esto lo cierro. De este tampoco. A ver, fotos de niveles foliares. Tengo, después de muchos años de análisis foliar, a ver si quiere abrir. A ver si quiere abrir. Vamos, a ver si quieres abrir. Voy guardando fotos de análisis foliares de la finca a las que yo le he hecho análisis foliar por la finca. ¿Ves? Tengo de análisis de enero, análisis de julio, pues en julio, que repercute más ahora. Pues por ejemplo, de fósforo, ¿veis? Los tengo clasificados, algunos interesantes por nivel, pues los más bajos. Por ejemplo, esta finca, ¿veis? Las fotos son de 2012, todavía no existían, los móviles no tenían cámara de calidad, se hacía con cámara digital. Esto ya nos parece del Pleistoceno. Esta finca tenía 0,08 de fósforo en hoja. Esta, digamos, más o menos. Pues veis, los brotes son cortos, no hay cosecha, pues, cosecha muy baja. Digamos, esto sería cuando un brote en primavera, un olivo está corto en fósforo, pues desarrolla brotes cortos y muy poco cuajado. Sobre todo se nota en cuajado. Y ahora, pues por ejemplo, nos vamos a una finca que está muy bien en fósforo. Esta estaba 0,21, o sea, esta está hasta en exceso de fósforo. Pues como el aspecto que puede presentar. ¿Veis? Brotes muy largos, hay mucha aceituna, hay más de lo que parece, lo que pasa que como los brotes son tan largos, se queda escondida. Estadísticamente también el arbequino es que tiene tendencia a salir bien de fósforo, por su fisiología. ¿Veis? Bueno, pues esto sería por fósforo y ahora queréis ver de potasio. Pues ya digo, vamos a ver, nos vamos, julio, potasio. Bueno, Manuel Mazara, tendero chino, esto es finca 0,40, eso está, no llega a estar muy mal de potasio, estaba bastante mal, pero claro, en verano ya os digo, en verano la planta recupera. Por eso esta finca estaba mal de potasio, pero si venía de cosecha, no sé, venía de cosecha alta, pues a primeros de año estaría fatal. Pues este es el aspecto, esta foto la utilizo yo mucho en mis cursos, de una planta que en verano pues puede estar bastante mal de potasio. Brotes cortos también, la hoja redondeada, un color así como verde camuflaje como yo digo, y esto nos indica esos niveles bajos de potasio. No hay mucha correlación en el cuajado con el potasio, pero sí tenemos correlación pues con el brote, con la longitud de brote, el tamaño del fruto y el rendimiento graso. En fin, bueno, pues esto es mi trabajo, el trabajo que yo suelo hacer, y esto es lo que, digamos, pues yo puedo ofrecer cuando visito una finca, digamos, todos estos conocimientos aplicados. Venga, muchas gracias.